poesía también es música, es eso, sonido, que de alguna u otra manera llega como una melodía a las personas. Y Pero este año, no hace mucho, publiqué un poemario que se llama La canción que nunca cesa. Es un poemario que tiene 142 páginas y en él hay 82 poesías. Algunas poesías son de verso en decasílabo y los temas son varios, son múltiples. La vida, el amor, Dios, la idea que yo tengo de Dios, que no es una idea religiosa ni mucho menos, la, el compromiso que yo tengo con la poesía, con mi prójimo, con la gente. Todo eso de alguna u otra manera intenté trasladar a mi poemario. No sé si tuve éxito en el trabajo, en el empeño, pero eso fue a grandes rasgos lo que yo hice al tratar de aprender la palabra y darle un sentido, porque yo siempre pienso que la palabra tiene que tener un sentido ante el lector. Y en eso los poetas trabajamos bastante, al menos yo. Yo soy una persona convencida de que hay que pulir las palabras, pulir el verso de tal manera que tenga no solamente claridad, sino que también que lleguen al lector como un sentimiento fuerte que tenemos aquí adentro. No me gusta balbucear cuando escribo, no me gusta escribir poemas con ideas perdidas. Me gusta en lo posible ser precisa, porque entiendo que la poesía, como cualquier otra forma literaria, tiene que tener claridad. Eso no significa que tiene que ser obvia, ni superficial, ni pasatista. Simplemente entiendo que la poesía, como cualquier manifestación artística, tiene que ser clara. No sé qué más te puedo decir. muy bien, ya se está adelantando Delfina. Mira, no solo nosotros estamos ansiosos. A ver, yo voy aquí a hacer esto leyendo acerca de lo que es la biografía de Delfina. Como acaba de decir, es escritora, ensayista literaria, periodista y también poeta, ¿no es cierto? A ver, y vamos, ¿no? Nació en Asunción el 24 de diciembre de 1956. Su infancia y su juventud pertenecen a Villeta, que es un pueblo, ¿sí?, cercano a Asunción, por lo que he podido buscar, ¿no?, ahí en las redes, ¿no? Lugar donde hizo sus estudios primarios y también secundarios. Es cierto que usted donó sus obras literarias a la biblioteca pública de esta comunidad, ¿verdad? Es así mismo, doné numerosos libros, pero yo dono libros no porque tengo una ambición de que se me lea, porque yo entiendo que todos los libros necesitan ser leídos. Ahora, ¿por qué yo dono libros? Porque me doy cuenta de que es necesario que se cultive ese hábito generoso de dar un libro a una biblioteca pública. Finalmente, en las bibliotecas se supone van los lectores, los jóvenes, los adolescentes a empaparse de literatura. Allí a ese sitio van los investigadores a seguir la ruta de un libro. Entonces yo creo en el poder de la ofrenda, me gusta entregar libros a bibliotecas públicas, independientemente de la duda que siempre queda, ¿será que me van a leer o no los lectores? A lo mejor no me van a leer, no importa. Yo creo siempre que es importante donar libros, si es que se puede. Además, de esa manera apoyamos también el trabajo, o sea, apoyamos la difusión de la cultura, que es lo que todos de alguna u otra manera pretendemos, porque todos sabemos que es importante que en un país haya cultura, haya educación para que ese país se eleve, para que pueda de alguna u otra manera entrar en la vía del progreso. Sin libros no hay progreso, porque el libro es el elemento que provee al ciudadano, a la gente, a la sociedad, provee conocimiento, cultura,
y, ¿por qué no?, también belleza. ¿Mm? Y un poco de sabiduría. Yo creo mucho en el poder del libro. Si no fuera por el libro, no estaríamos nosotros aquí en este grupo charlando, compartiendo opiniones. Por eso es importante siempre considerar el valor del libro, y cada uno sabrá qué hacer con sus obras, si donarlas o no. Como ya dije, no quiero ser repetitiva, pero cierro mi idea. Yo creo que es importante donar libros. Es un gesto que nos eleva, y aparte de eso, es un compromiso con la cultura en general. Y esta es una posición también bastante politizada, política. Y aquí en su biografía, ¿no? Está escrito que es usted socia del PEN, Partido Encuentro Nacional Paraguay. Y aquí va la primera pregunta, que es justamente, en la poesía, en su poesía aparece de alguna manera explícita, como en la poesía de varios otros escritores hispanoamericanos, la política. Por ejemplo, aquí yo pudiera citar algunos poetas, como es el caso de Pablo Neruda, que usted hace incluso una mención en un poemario que le dedica el poemario, ¿no? Que está basado, y también a Mario Benedetti, citando solo a dos, ¿no? Aparte Vilariño, Idea Vilariño, ¿sí? A ver, esta es una pregunta que para empezar la provocación sobre este quehacer poético, si está o no anclado a la visión política. Para mí la pregunta, Sí, sí. bueno, ¿sabes? Te cuento lo siguiente, no se te escuchó con mucha claridad, pero de cualquier manera me voy a aventurar a decir algo sobre el papel, el rol que se supone debería cumplir un escritor, sobre todo un escritor comprometido en cierta manera con la realidad social. En Paraguay vivimos siempre en estado de pobreza. Eso es lamentable, es triste. Ahora bien, ¿qué puede hacer un escritor? ¿Qué puede hacer un poeta? Sublevarse a través de la palabra. No hay otro camino, a mi manera de entender las cosas. Está bueno cantar al cielo, escribir a las estrellas, a las nubes. Está bueno escribir sobre cosas que tienen que ver con la irrealidad, pero yo pienso que no se puede dejar de mencionar la realidad, y la realidad paraguaya no es precisamente una realidad envidiable, es una realidad cruda. Hay muchas personas pobres, pero pobres porque no acceden a escaños de superación personal. Falta un compromiso de parte de las autoridades con grandes franjas juveniles donde campea la drogadicción, la desesperanza. No hay un futuro abierto para la gente joven, que yo sé que es la gente que podría eventualmente levantar Paraguay. No hay. Entonces es ahí donde yo me planto desde mi poesía. Perfecto. Voy a seguir leyendo y haciéndole preguntas, y si alguien quiere también participar, por favor, levanta la mano y ya incluimos en las preguntas, ¿no? Bueno, su primer poemario, Todas las voces, mujer, ganó el primer premio Amigos del Arte en 1986. Está disponible en la biblioteca virtual del Instituto Cervantes. Cervantes. Sí. Ahora, el poemario Pilares de Asunción conquistó el galardón Minburucuyá de Plata en ocasión de los Juegos Florales. Este me interesó muchísimo en buscar, ¿no? Porque me parece que había como si fuera una fundación mítica de Asunción, por lo menos era lo que me sonaba algo borgiano, pero no lo encontré. ¿Me equivoco? El murucuyá es una flor hermosa, es la flor simbólica del Paraguay, es la flor que identifica al Paraguay con la belleza. Y te cuento lo siguiente: después de terminada la guerra del Chaco, se organizó, o sea, después de mucho tiempo, en el año 1987, el concurso de poesía Juegos Florales, así se llamaba.
un concurso muy importante a nivel nacional, del que participaron poetas de todo el Paraguay. El primer premio ganó el poeta José Antonio Bilbao, que ya falleció. El segundo premio, o sea, el Murucuyá de Plata, gané yo con un poemario dedicado a la ciudad de Asunción, porque el tema era la ciudad de Asunción. ¿Qué podríamos decir nosotros los poetas sobre Asunción, sus casonas, sus calles, su iluminación? Y bueno, yo creo que mi imaginación voló bien, por eso tuve la fortuna de obtener el segundo premio, o sea, el Murucuyá de Plata. Tengo la placa, es muy preciosa, es muy hermosa. El tercer premio, o sea, el Murucuyá de bronce, ganó la poetisa María Luisa Tecona de Thompson. Y nunca más se hizo ese concurso. Pero me queda a mí la satisfacción de haber obtenido tan importante galardón. Y en realidad yo me siento retribuida por la vida en ese aspecto, porque lo que yo quería era, en cierta manera, trascender, aunque sea un poquito, a través de la poesía. Y creo que logré trascender porque se me lee, se me conoce y se me conoce bien. Eso también es importante. Y yo siempre respeto el trabajo de los demás, así como también entiendo, perdón, yo entiendo que todo trabajo, aún el trabajo de escribir poesía, es un trabajo arduo, un trabajo difícil que requiere de máxima concentración mental, pero tiene su retribución escribir poesía. En ese sentido, siento que la gente me quiere y ese aprecio es también un galardón para mí, un premio. Muy bien. La siguiente publicación que tengo aquí, ¿no?, que mencionar es Romancero de mi pueblo, ¿sí?, que contiene romances ambientados en Villeta, su pueblo, ¿no?, y logró el segundo premio Federico García Lorca en 1998. Lleva el prólogo del crítico literario y poeta Hugo Rodríguez Alcalá, quien escribió lo siguiente, abro comillas: este romancero de mi pueblo podría titularse con exactitud Romancero de Villeta, porque Delfina Acosta, oriunda de Villeta, es profundamente villetana y se contenta con aludir a Villeta, no al país ni a otras realidades connotadas por la palabra pueblo. Y cuando yo digo mi pueblo, yo digo en el sentido que usted utiliza también en su romancero. Mi pueblo es el lugar donde nací y circunscribe a ese espacio, no al espacio de país, ¿no? ¿Cuál era la idea al crear ese romancero? Y aquí ya voy a Romancero ir, mi, ¿sí? sí, Romancero mi pueblo, como su nombre lo dice, es un libro compuesto por romances. El romance fue un género muy cultivado y, por cierto, muy aplaudido por Federico García Lorca, un gran poeta español. ¿Quién no lo conoce? Ahora bien, yo lo que hice con Romancero de mi pueblo fue competir en un concurso llamado precisamente Federico García Lorca. Envié mi poemario inédito al concurso, obtuve el segundo premio Federico García Lorca. Y es un poemario donde yo voy contando lo que pasa en Villeta, cómo es la gente, cómo son los villetanos, los personajes característicos típicos de Villeta, los más representativos, cómo es el río. Hay también anécdotas, hay historias pequeñas, tristes, algunas simpáticas, otras alegres. Y es interesante porque en Paraguay y creo que también en Sudamérica se cultiva poco el romance. El romance se escribe usando versos autosílabos y por supuesto se usa siempre la rima. Y a mí me gusta escribir romances. Este libro mío fue prologado por el crítico literario Hugo Díaz-Calá, que ya no está, era un gran crítico paraguayo, yo creo que uno de los mejores, y él a menudo, yo lo llamaba por teléfono y le leía un romance mío. Y me decía, porque era una persona de un oído prodigioso,
Delfina, allí no hay buena rima, allí no llegaste a 8 sílabas, cosas así, me iba ayudando y aprendí con él y yo creo que mediante él salió ese libro que lleva su prólogo. Y te cuento rapidito que ese libro mío, Romancero de mi pueblo, fue usado para que yo sea propuesta hija ilustre de Villeta. Y puedo decirte con mucha satisfacción que soy hija ilustre de Villeta, porque en ese romancero que se llama Romancero de mi pueblo, está prácticamente Villeta, según algunos comentarios. Ojalá sea así, yo no creo que sea cierto, pero hice el esfuerzo para que Villeta metafóricamente y de alguna manera esté en cuerpo y en alma en los versos autosilábicos de ese libro mío. Muy bien. A propósito de Federico García Lorca, ¿no? Tenemos, creo yo, que el más famoso romancero de ese autor es el romancero gitano, ¿no? En el que él rescata justamente lo que usted estaba hablando acerca de esa idea de hacer el romance, el romancero de su pueblo. Toda la cultura gitana, ¿sí? Y sus historias y sus cantares, ¿no es cierto? La idea es algo parecido en convertir Villeta como si fuera también un lugar tan proficuo culturalmente como lo es Andalucía. Villeta es un pueblo tranquilo, verde, te diría, porque su flora es esplendente, es abundante. Es un pueblo que todavía está levantándose en vías de civilización, pero la gente, los villetanos son personas tradicionales, sencillas, simpáticas. Es un pueblo lindo que tiene nuestro país. Yo creo que a cualquiera le puede inspirar por lo menos una poesía y a través de los pueblos, yo creo que también corre la pluma de cualquier poeta. No solamente podemos inspirarnos en la vida misma, sino que en la gente, en las costumbres y esa calma que tiene Villeta, esa tranquilidad, de alguna manera quedó impresa en mi libro. Es lo que yo me propuse y así, siempre pienso que tenemos que de alguna u otra manera reflejar lo que vive nuestra gente. Pero es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la lectura, de quien lo lee. Por ejemplo, leyendo yo, lo que noto es que hay personificación de muchos de los habitantes de otros lugares, como si Villeta fuera un espacio físico ubicado en el país Paraguay, pero que pudiera ser cualquier pueblo, ¿sí? Como por ejemplo, aquí tenemos, empieza con la Solterona, ¿sí? En todos los pueblos hay, la hay, ¿no? La loca Claro. del viento norte, ¿no? La historia que se pone aquí, ¿no? O la mujer que la sociedad la convierte en la loca, debido a varias cuestiones sociales y también cuestiones que tienen que ver con los valores de la sociedad en la que vivimos los pueblos de Latinoamérica, ¿sí? Y aquí me pareció muy interesante porque usted pone LL, será el nombre y el apellido quizá de la referida que, que lleva a la escritura de este romance. Y, y está la loca del viento del norte, ¿sí? Todos nosotros tenemos una loca y esto así de niñez. Yo me acuerdo de una señora de mi pueblo a la que decía, esta es la loca del pueblo, ¿no? Claro, Pero sí, y luego la chismosa del pueblo, es que hay muchas chismosas, pero hay sí. aquella que se sobresale a las demás. Así mismo es. Hay muchas locas en un pueblo, en una ciudad, en un país, en el mundo. Podríamos hablar de miles y miles de locas, pero yo tomé una loca en especial, sobre todo porque me llamaba la atención sus ojos, su mirada. No digo que era una mujer bella, bella, pero tenía
en la mirada, una cosa especial. Y bueno, pobrecita, era loca, enferma mental. Y en cuanto a la chismosa, era un personaje bastante conocido en Villeta. Yo te diría que esta chismosa era temida porque ella, pero temida, temida, porque ella sabía la vida de la gente, sabía quién se citaba con quién, a qué hora, dónde, sabía si el amor funcionaba, el romance, sabía si el romance funcionaba, sabía si había ruptura. Era una, habría que darle el premio Nobel de la comunicación porque tenía muchísimo talento para enterarse de todos los pormenores, sobre todo pormenores de la vida íntima de la gente. Y por supuesto, era temida. Entonces yo la inmortalicé, pero no puse su nombre, eso sí, porque nunca se sabe cómo puede reaccionar la gente. Esta señora, cuando yo publiqué mi poemario, vivía todavía, ahora ya no vive. Entonces, no me ¿Y tuvo comprometí, no alguna escribí su reacción? nombre. Claro, usé un nombre parecido, pero finalmente todos los villetanos sabemos a quién yo me refería. Y en cuanto a Chismosa, yo creo que ella se perdió un Nobel, no fue justa con ella en la premiación. Debió haber ganado el premio Nobel de la comunicación porque era algo realmente maravilloso. Yo no entiendo, no pudo haber habido máquina que superara su mente, esa capacidad que tenía para enterarse de cosas que podían pasar desapercibidas hasta para los detectives. Era Impresionante, increíble. impresionante la capacidad, ¿no?, que tiene esa gente Sí, de ir más lejos que cualquier comunicador, ¿verdad? así Pero mismo es. Hay varios personajes en ese poemario mío. También está presente un recuerdo que yo no, una imagen, mejor dicho, que yo jamás olvido. Una novia que venía avanzando. Resulta que mi casa estaba ubicada sobre una especie de colina, o sea, en la parte alta de Villeta, en la entrada. Y yo recuerdo, seguramente tenía 5 o 6 años, recuerdo que vi entrar a una novia montada sobre un caballo. Era una novia linda, ante mis ojos era una novia hermosa. Entonces ella quedó en ese romance mío, porque fue algo que yo jamás en mi vida había visto. Y conste que yo he visto varias bodas. Y también está presente en ese poemario mío la solterona, que sí, sabemos son figuras muy conocidas. Ahora ser soltera prácticamente es un lujo, corresponde a la decisión de la mujer, de cualquier persona. Pero en mi época, en cierta época, ser soltera, o sea, ser solterona, era algo estigmatizante. Y esta solterona era como cualquier otra solterona. Se quería casar, quería tener un marido, quería formar una familia. No pudo ser, entonces escribí para ella este romance. Y así hay otros que están ambientados en personajes, te diría, terribles como el usurero Don Nicanor, que sí que existió y siguen, siguen. aquí está don Carlos. Sí, la pregunta que le iba a hacer es justamente que tiene que ver con una de las primeras obras de las que tengo noticia por acá, que es Todas las voces mujer. Y usted estaba ahora hablando justamente de la sociedad, cómo veía a esa mujer, la solterona, ¿sí?, que parecía que era como un castigo y ahora es como si fuera un lujo, ¿no? La mujer que conquista poder ser soltera y vivir en una sociedad sin que haya ningún tipo de prejuicio, tal como había antes. Hay los prejuicios, pero no como era antes, como eran antes, ¿no? Así que esta mujer, estas mujeres están como que dibujadas dentro de un contexto villetano de una época, ¿verdad? Ay, a ver si me resumís la pregunta, mi corazón, si la haces un poco más chiquitita, te cuento que Sí, no sale bien el sonido. vale. Si las mujeres que están
en este romancero son mujeres que contemplan una época específica que no tienen que ver con las mujeres actuales. Claro. No, 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 responden a todas las épocas. Finalmente, y vos vas a estar de acuerdo conmigo, siempre va a haber solteronas, ¿verdad? No importa que no las llamemos solteronas, pero siempre va a haber mujeres que no se casan y que íntimamente se sienten frustradas porque hubieran querido llegar a la maternidad en forma legal. Siempre vamos a tener en nuestra sociedad mujeres chismosas, tal vez inclusive dirigiendo un programa de chimentos como últimamente se estila, porque hay programas en la televisión donde los chismes son eh, son el tema de la convocatoria televisiva. O sea que en alguna manera estos personajes míos fácilmente se pueden identificar en la gente de esta época, de la hora, de este año. Perfecto, era esto que me refería, ¿no? Menos la mujer que viene a caballo. Obviamente ya no, aunque en una de esas podría ser, ¿por qué no? Porque la gente a la hora de casarse delira un poquitito. Funciona la fantasía mental y la gente piensa, bueno, me voy a casar así, qué sé yo, me voy a ir a caballo, me voy a ir en carroza a mi boda. La imaginación da para mucho, nunca para. Es muy interesante lo que dice usted, ¿no? Y aunque es un pueblo, el pueblo tiene esto de gente que es mucho más allá de su tiempo, ¿no? Mi Sí. primo, por ejemplo, él se saltó de un avión en paracaídas. Él dijo, yo entro a esta boda de paracaídas. Nunca me voy a olvidar, ¿no? Porque yo era niña también. Así que, no, ¿dónde está el novio? ¿Dónde está el novio? Y había un avión, mi tío, mira por dónde viene. Venía en paracaídas. A ver, Rosángela, ¿quieres hablar, por favor? Te dejo la palabra. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. es un encanto conocer a esa autora paraguaya, conocer un poco más, oír de una ciudad que no sea para mí brasileña. Yo vivo en Paraná, que es una provincia vecina al Paraguay, pero solo conozco así de oír hablar algo de Asunción, que es la capital, la ciudad aquí de la frontera, donde vamos de compras y, las misiones, ¿no? Por su importancia histórica, y jamás había oído hablar en Villeta. Entonces es muy importante que autores con otra geografía, con otra historia, se hagan conocer, puedan ser conocidos a través de un medio virtual como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ¿no? Y a través de ese curso, esas charlas que está organizando Romilda y el Consulado de Paraguay. Quería solo decir que está muy, muy lindo, muy precioso la rima asonante en los versos pares, en esos poemas que Romilda nos está proyectando del romance, ¿no? Que es una forma de rima tan particular y característica del romance tradicional. Entonces, lindo ahí ver cómo usted cuidó, ¿no? De cómo hizo también Lorca poner en el romance ese aspecto tan tradicional de la rima. Enhorabuena, muy lindo. Sí, yo pienso que la poesía se disfruta desde el contenido, pero también, ¿por qué no?, desde la música. La música de alguna u otra manera colabora. No sé si mucho o poco, eso ya depende del versificador, pero pienso que es importante la presencia de la música en toda poesía. Y me gusta que hayas interpretado así. ¿Qué Ajá, más te sí. podría decir? Hay un libro publicado en Brasil, pero hace años, que se llama así sencillamente, Antología Panamericana. Este libro
quedó al cuidado de Stephanie Chao, no sé si está bien la pronunciación. Es un libro muy interesante, hay un cuento mío allí. Y el libro, perdón, el cuento se llama La fiesta en la mar. Eso quería comentar también, simplemente para que se sepa que en Brasil también hay una obra mía circulando en una antología. Bueno, en realidad hace bastante tiempo de esto. Pero lo que está hoy día en forma digital es más accesible, ¿no? Entonces, Claro, sí. totalmente de acuerdo. Y Yo hago lo siguiente, a veces publico 2 o 3 poemas míos, por supuesto, en mi perfil de Facebook y eso se lee bastante. Y cuento rapidito que en estos días va a estar en circulación, va a entrar en circulación una revista digital que se llama Poesía y Métrica. Es una revista digital muy buena donde presentan sus obras poetas de países de habla hispana. Y es una poesía, perdón, es una revista digital. O sea que sí, tiene mucho público la publicación digital, independientemente de la calidad literaria de las obras. Eso da para hablar mucho. Yo pienso que una publicación digital no otorga de ninguna manera calidad literaria a ninguna obra, simplemente le da más visibilidad a la obra, hace que la obra tenga más chance de ser conocida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado, pero la calidad literaria, la calidad de la obra es algo que la gente busca, por supuesto, sobre todo los buenos lectores, en cualquier forma, en el libro en papel o en la versión digital. sí, completamente de acuerdo. Y quería enaltecer también en el romancero la presentación del paisaje humano del pueblo, ¿no? Que se asemeja mucho al romancero gitano de Lorca, ¿no? Ese mismo propósito de mostrar ese paisaje humano que caracteriza al pueblo, ¿no? Está muy lindo, da ganas de leer todo, conocer todo. Sí, y yo iba Gracias. a raíz de lo que ha dicho Rosángeles, justamente decir, es muy rico sonoramente, ¿sí? Y se asemeja a esa tradición, o sea, sigue esa tradición. Y la pregunta que iba a hacer es que nadie se ha interesado por musicarlo como lo han hecho con Lorca, porque hay tanta musicalidad aquí que sería muy interesante escucharlo a través de la musicalidad, porque Paraguay es un país muy musical, ¿sí? Y ver esos versos musicados sería una Me decís, preciosidad. me decís darle música a los romances, ¿verdad? Sería bueno, ¿por qué no? Yo solo, bueno, siempre digo yo, porque si no, ¿cómo puedo explicar, verdad? Yo suelo escuchar en la voz de grandes declamadores la poesía, famosa poesía, La casada infiel de Federico García Lorca, que es un modelo de romance. Y una poesía bien declamada, con una voz firme, una voz clara, yo creo que llega. Y precisamente quería comentar que en esta revista digital llamada Poesía y Métrica, todos los poemas están también recitados, o sea que no solamente se tiene acceso al material impreso, sino que también se tiene acceso al material sonoro, se escucha y es bueno No, escuchar. Tal vez es, se es aprecia mejor la poesía. imprescindible de escuchar y principalmente para una parte de la población que no tiene la capacidad de lectura. Así que la capacidad de tener la escucha y para nosotros que tenemos las dos capacidades, mejor todavía, porque vamos entrando en el ritmo también que muchas veces es desconocido para los brasileños. Muy bien, gracias Rosángela, a ver si la encontramos, ¿no? En la red en cuanto Poesía y termina. métrica está en las Sí, redes sociales y es vale. interesante porque ocurre lo siguiente.
se participa, pero con poesías tradicionales. Tradicionales en el sentido de que la poesía tiene que tener métrica y ritmo. Y es bueno, porque como ya habíamos comentado, la música, la melodía le dan alas a los versos. Yo creo así, a lo mejor estoy equivocada, pero es lo que yo creo. No, equivocada para nada, ¿no? Estamos todas en el mismo camino, ¿no, Rosario? Sí, por favor, embajador. Yo quería simplemente anotar, salir un poco, poner un paréntesis, a pesar de que lo que está exhibiendo la profesora Romilda es muy lindo, pero simplemente quería decir que para mí la señora Delfina Costa, así como otros escritores, eran o formaban parte de una serie de personas, de personalidades a los que la sociedad muchas veces no llegó, eran personas no conocidas o anónimas, salvo por sus escritos. Yo particularmente la recuerdo por haberla leído mucho tiempo, creo que en ABC Color, si no estoy equivocado. Así mismo. Que creo que, y por ahí va un poco mi pregunta y también conocer un poco de su faceta por el paso de ese medio, porque ABC Color sigue siendo quizá el diario en papel, ahora todo con las tecnologías modernas más importantes del país, pero por mucho tiempo, al no tener hoy la tecnología que disponemos, creaba una legión de lectores y los escritores obviamente para nosotros eran anónimos, ¿verdad? No conocíamos a González del Valle que sigue escribiendo, no conocíamos, bueno, hace poco lo conocía Bernardo Ney Farina, ahora la señora Delfina Costa. Crearon una serie de clientela literaria como anónima también, ¿verdad? Porque seguíamos mucho, inclusive un expresidente, Nicanor Duarte Fruto, llegó a escribir en otro diario en última hora. Y así varias personas que tenían ya una inclinación, un mérito literario. Nosotros éramos el ejército silencioso de lectores que daban prestigio por sus revistas, sobre todo de los fines de semana. Yo le quería preguntar, en realidad, dos cosas. ¿Qué recuerdos tiene de su paso por este medio? Supongo que ya no está más hoy. Si recuerda cuántos años más o menos estuvo colaborando con ABC Color y si alguna colección de sus escritos está en algún medio, en algún libro, tuvo la idea de editarlo por medio de una publicación, de un libro, todos esos artículos, porque uno tiene la memoria de que leyó mucho a determinados periodistas, pero después como que hoy día yo no sabía de la faceta de escritora de poesía, para ser honesto, ahora me interesa mucho, porque Claro. yo me hacía la idea de que era una escritora más bien de artículos bien presentados, bien escritos, que tenían temas diversos y que concitaba el interés. De hecho, se leía mucho y se sigue leyendo hoy, aunque tenemos otros medios, ¿verdad? El diario ABC Color y el correo semanal de última hora, que son referencias, digamos, de la gente que quiere escaparse un poco del ruido y lee algo con contenido literario, histórico, etcétera. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cuánto tiempo trabajó? ¿Cuántas obras, si puede, si hizo algún intento de coleccionar esos artículos para que, aunque más no sea, uno pueda mirar un poco y reconocer algún artículo que leyó hace tantas décadas, ¿verdad? Y después también, esa es una pregunta general para conocer un poco su faceta, como dije yo, de colaboración en el medio de ABC Color. Y mirando rápidamente lo que exhibe la profesora Romilda, me gustaría saber si en alguna otra publicación recurre al uso del guaraní un poco en su obra o es exclusivamente español, castellano lo que usa en sus obras, señora Delfina. Esas son dos preguntas en general. Disculpen por mi larga introducción. Bueno, te cuento lo siguiente. Yo durante casi 20 años hacía reseñas todos los domingos sobre libros paraguayos y a veces también hacía reseñas literarias sobre libros extranjeros. Y te puedo decir que
se me leía, no sé si mucho, pero se me leía porque la gente entendía que lo que yo hacía tenía utilidad. Y creo que sí, que podríamos ponernos de acuerdo en que lo que yo hacía tenía una utilidad literaria, porque no cualquiera se toma el trabajo de hacer una reseña sobre un libro. Y es importante reseñar un libro, es importante dejar testimonio escrito de un libro. Es triste que un libro pase inadvertido, porque yo entiendo, todos sabemos que detrás de un libro hay trabajo, hay horas y horas de pensamiento, hay horas y horas de lectura. Entonces, el respaldo en un texto impreso, en un medio de prensa, es importante. Y lo que yo hacía era reseñar un libro. Hacía no precisamente un balance crítico, porque tampoco tenía tiempo para eso, pero hacía una reseña y hacía cierta valoración, revolución también sobre un material escrito, principalmente sobre aquellos libros que me llamaban la atención, porque también tengo que comentar que me llegaban muchos libros y no podía leer todos los libros porque humanamente eso era imposible. Entonces tenía que hacer cierta selección que nadie sabía que yo hacía, pero la hacía para poder hacer una buena valoración. Y no tengo reunidos esos materiales en un libro, lastimosamente. Hubiera sido bueno, pero ya no me alcanza el tiempo para hacer para juntar esos materiales y publicarlos en un libro. De cualquier manera, están allí bueno, estaban, mejor dicho, estaban, y son testimonio de un trabajo que hice a mi manera por la literatura paraguaya. Y aparte de eso, también yo hacía comentarios cada domingo, comentarios sobre la vida, cosas de la cotidianidad y que tenían un nombre simpático, Delirios se llamaba. Y yo creo que cumplí con una buena etapa. Y supongo que la gente ahora está muy volcada a las redes sociales y las redes sociales son, así como son, devoran a los usuarios. Pero tenemos que recordar siempre que la prensa escrita es muy importante y también deberíamos recordar tener un sentido de compromiso con los escritores, porque les repito, es siempre positivo para cualquier escritor que una persona que ama la literatura se acuerde, por lo menos le dedique 10 o 20 o 30 líneas en un medio de prensa. Yo sentía esa necesidad, quería cumplir con los escritores y creo que cumplí. Y su vertiente, mi pregunta sobre el guaraní, señora Delfina, ¿qué le parece? ¿Es bueno, es pernicioso el guaraní en nuestra literatura en términos generales? Como El porque, guaraní, sí, uno escucha un poco de todo en realidad en nuestros medios literarios. claro, Hay el autores que guaraní recurren es al... nuestro, claro, pero se lee poco, mi estimado amigo, no se lee mucho, lastimosamente. Vamos a estar, por lo visto, mucho tiempo todavía en falta, en deuda con el idioma guaraní. Lastimosamente, somos un país hispanohablante. Digo lastimosamente porque Paraguay tiene dos lenguas, el guaraní y el español, pero no sé qué hay que hacer para que se lean las obras en guaraní, y yo sé que hay obras muy valiosas. Sin embargo, no se leen como deberían leerse. En las, creo que dos conferencias, dos clases anteriores estuvo con nosotros justamente Susi Delgado, ¿verdad? Que además Sí, de la traducción tiene muy buenos poemarios en guaraní, ¿verdad? Y bueno, yo siempre admiré su capacidad. También pasó por medio periodístico, ella también trabajó, creo que en el también. diario Hoy mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, en realidad que lo que hicimos a lo largo con la profesora Romilda es presentar un poco la vertiente, obviamente creo que decirlo bien, mayoritariamente en española, pero también la combativa literatura en guaraní, porque se sigue combatiendo y se sigue manteniendo. De hecho, tenemos la política lingüística
una de las primeras expositoras aquí fue nada menos que nuestra ministra de Política Lingüística. Y bueno, la idea un poco del consulado era también presentar esta moneda de dos caras que es nuestra literatura española y en guaraní, ¿verdad? Así que después haremos el balance seguramente y vamos a sacar Claro, muchas cosas. sí, Pero desde luego, embajador, yo creo, por lo que hemos visto hasta el momento, es que hay diversas maneras, diversas iniciativas de los escritores para la inclusión del guaraní, desde varias perspectivas. Una de ellas es desde la perspectiva poética, como lo hace Susi Delgado, e incluso contribuyendo para que lectores que no lo conocen lo conozca a través de las ediciones bi y hasta trilingües, ¿no? Así que es extremadamente interesante para nosotros y ver y aquí estar en estas sesiones escuchando la pronunciación. Y yendo un poquito más allá de lo que hablábamos anteriormente, de la poesía que está presente en el romancero de Delfina Costa, que es muy interesante que lo escuchemos para saber cómo es la musicalidad de uno que se propone hacer este tipo de poesía. A la vez también es muy importante de escucharla en guaraní, porque desconocemos la musicalidad de ese idioma y cómo se da la poética en ese idioma. ¿Sí? Así, por ejemplo, en la sesión anterior estaba Mónica. Mónica en su literatura tiene la inclusión del guaraní. Sí, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque ella trabaja algo que tiene que ver con una literatura gótica y ella ve rasgos góticos en el guaraní. Y esto es muy interesante porque facilita mucho la inclusión, la mirada de los aficionados a ese tipo de literatura. Y reconocerse latinoamericana es justamente esto, ¿no? Reconocerse en los valores a través de algo que es particular y a la vez es también humano. Y ser humano es ser mundial, ¿no? Y es el caso del romancero que decíamos, ¿no? Es el romancero del pueblo, es billetano, pero a la vez yo reconozco a muchos de los personajes aquí en mi cultura, como muchos van a reconocer, como Rosángela estaba hablando, ¿no? Que mira, yo estoy reconociendo también a algunos personajes aquí de Paraná. Así que esto tiene que ver con algo que es humano. yo pienso que los personajes simpáticos, que generan risa, que generan chismes, son personajes realmente importantes dentro de la literatura, porque les puedo asegurar que mucha gente goza cuando lee ese romance mío dedicado a la chismosa. No podemos evitar. La vida no solamente está hecha con colores grises o blancos. A la gente le gusta algo que le haga reír. Y por eso yo creo que el romance, la literatura, etcétera, perdón, la literatura debe tratar de estar en en la risa también. No deberían los poetas ser dependientes de de la tristeza, de la melancolía, que a veces son inventos nomás, pura ficción mental. Yo creo que la risa también es parte muy importante de la literatura, porque finalmente a través de la risa nos comunicamos de una u otra manera. Con las risas celebramos un chiste, con las risas dejamos fluir un sentimiento que nos embarga, que nos llena y nos alegra la vida. Sí, perfecto. Pero al mismo tiempo, ¿no? Es una risa, yo veo como una risa nerviosa. También hay muchas risas. Están las risas, claro, totalmente. Risas nerviosas. Hay de todo, pero de que es importante la risa, es importante. Hay piezas teatrales que movilizan para el llanto, hacen que la gente lagrimee. Hay poesías que hacen suspirar. Hay poemas que no dicen nada, absolutamente nada. Hay poemas que dicen mucho, muchísimo. Hay poemas que son una preciosura en materia de estética, de comunicación, de sentimientos, y hay también poemas que te hacen reír, que te arrancan una risa, y yo creo que son muy importantes, ¿por qué no?
y el público sabe elegir. La gente quiere reír, la risa es importante en cualquier ser humano. Sí. Muy bien, pero volviendo aquí a la biografía, hay algunos versos suyos también escritos en homenaje a Pablo Neruda, en especial Sí, lo hizo usted tras leer los versos del Capitán. exacto. Es un poemario mío que ganó un premio, el premio Pen Club del Paraguay, y es un poemario que está dedicado a honrar la memoria de Pablo Neruda. Resulta que yo había terminado de leer una tarde, hace años, su famoso libro Los versos del Capitán, que es un poemario muy bueno, donde hay poesía ardiente, poesía amorosa. Me gustó muchísimo. Entonces empecé a escribir unos poemas en verso, en decasilábico y rima asonante. Y es un poemario que llegó y que a mí me gusta. Yo me identifico siempre con versos en decasilábicos. No sé por qué. Mi primer poemario es un poemario que escribí usando versos en decasilábicos. Y como ya dije, eh, yo creo en el contenido, por supuesto, de la poesía, pero también creo en ese envase sublime y nunca bien ponderado, a veces nunca bien entendido que es la música. Hay gente que reniega de la rima, hay gente que reniega de la versificación y yo pienso que no debería ser así. Yo pienso que aporta muchísimo a una poesía la música, el sonido, aporta, porque hace que la poesía a uno le suene bien en el oído. ¿Y por qué no Gabriela Mistral? No hay Gabriela Mistral, ninguna, sí, no hay ninguna referencia a Gabriela Mistral y Neruda a su tiempo reconoció justamente en su poesía, ¿no?, la deuda a la poesía de Gabriela Mistral. así mismo es, totalmente. Así mismo. Y Alfonsina Storni, vamos a decir, claro, que ya pasó de moda, de acuerdo, ya pasó de moda, pero es tan linda su poesía, está llena de música y esa música es como una especie de magia, es un plus que tiene su poesía. Hay otras poetas que ahora son muy leídas, pero yo sinceramente a muchas poesías no les encuentro la gracia, les falta el elemento sonoro. Muy bien. Y esta sonoridad también pasa a la obra cuentística suya, ¿verdad? Porque al leer parece que las palabras se van como que en un ritmo que se asemeja mucho a la poesía. Así mismo. Acá leo una pregunta, ¿cómo podría Sí. yo explicar cómo hago, cómo escribo la poesía? Y antes de escribir un poemario, es decir, hace un tiempo, ahora estoy con la mente en otra cosa, pero antes de escribir poesías, yo siempre leo a algunos poetas con los cuales tengo cierta afinidad, afinidad de mensaje, diría. Es decir, busco a aquellos poetas que me llegan y que me transmiten algo. Y ese algo sería la esencia de la poesía, sería el hueso duro, la parte esencial, fuerte, que no podría compararse con nada del mundo. Eh, y para escribir mi último poemario que se llama La canción que nunca cesa, leí bastante a Jorge Luis Borges, un poeta de la estética, de la profundidad del pensamiento, un poeta eh, difícil si uno no tiene una buena interpretación de lo que es la religión. Y también leí bastante a Walt Whitman, ambos dos polos opuestos, pero me nutrí fundamentalmente de sus poesías. Es importante siempre empaparse de la poesía de los grandes o de aquellos que uno cree que son grandes. En mi concepto son grandes Jorge Luis Borges y Walt Whitman. Entonces me nutrí bastante de la poesía de estos padres de la poesía
porque era la manera de entrar en el, ¿cómo les diría? En el cuerpo de la poesía. No se puede de un día para otro escribir un verso o 5 versos o 10 versos. Hay que estar en contacto con la poesía. Y si se puede, hay que estar en contacto con la buena poesía. Es importante. Y luego el resto viene con el trabajo. Hay que trabajar, hay que ir tachando palabras que están de más, hay que ir colocando también, por supuesto, los signos de puntuación en su debido lugar, pero por sobre todas las cosas es un trabajo de tachar las palabras que están de más, eh, fijarse bien en el texto una vez que está terminado, a ver si no hubo una reiteración de ideas, porque a veces pasa eso, que uno está como una rueda girando sobre la misma idea. Y entonces es cuando uno interpreta así la cuestión. Acá estoy repitiendo una misma idea. Hay que decir cosas distintas en un poema. Cada poema es en cierta manera un desafío. Tal vez soy exagerada con la palabra. Es la palabra que me viene ahora a la mente. Es un desafío. Hay que llenar la página en blanco. ¿Cómo? Con ideas. Ideas que movilicen algo en la mente del lector. Y no es fácil, pero es lo que elegimos hacer los poetas, o al menos es lo que yo elegí. Por eso yo siempre pienso que detrás de un libro hay trabajo. Muy bien, Rosángela, ¿quieres agregar? Sí, siguiendo por el mismo camino, quería saber cuándo despertó esa vena poética, ese amor a la poesía. ¿Fue un ejercicio escolar? ¿Fue espontáneamente? ¿Cómo es que usted se dio cuenta de ese amor y esa habilidad, que no es solo habilidad, sino tenacidad también, ¿no? Cuando usted aceptó el desafío de Claro. hacer poesía. En mi época, las maestras pedían a los alumnos una composición. Si llovía, a ver chicos, saquen el cuaderno y escriban algo, lo que puedan escribir sobre la lluvia. Si entraba la primavera, escriban algo sobre las flores, los árboles, el cielo. Si era el Día de la Madre, algo sobre la madre. Y creo que por allí empecé a meterme en el mundo de la poesía, porque yo terminaba mi composición, así se llamaba la tarea, composición, entregaba mi trabajo a la profesora, a la maestra, y era estimulada, y ese estímulo fue positivo. Yo creo que siempre hay que estar vigilantes, toda maestra, toda persona que se dedica a la enseñanza puede de alguna u otra manera motivar o despertar en los niños un interés, un interés por determinada manifestación artística. Y yo agradezco a mis maestras porque de alguna manera ellas me llevaron a la poesía con eh, con sus palmadas en el hombro, sus mensajes positivos. Tal vez sin ellas no hubiera escrito nada, pero esas composiciones me sirvieron muchísimo. Y eso fue en Villeta. En Eso Villeta, fue. porque yo estudié la primaria y la secundaria en Villeta. O sea que hice mis estudios primarios y secundarios en Villeta, concretamente en un colegio que se llama Colegio Carlos Antonio López de Villeta. Es un colegio grande, enorme, un colegio bien equipado. En mi época, un colegio también bastante bien equipado em, humanamente. Teníamos profesoras muy humanas, muy sensibles. Claro, hablo de otra época, pero es importante eso, tener conciencia de la belleza y hacer que los chicos se mantengan en un estado de atención. Siempre nuestras maestras nos decían, hay que escribir sobre algo que les gusta, la vida, la familia, la mascota, el perro, el campo, cosas lindas, cosas de nuestra época. Ujú. Y la poesía, la escritura, llegó a ser su trabajo principal en algún momento de su vida, o como muchos otros
otras personas que escriben poesía es algo que no es su actividad principal. ¿Cómo fue para usted? Claro. No es mi actividad principal. Yo pienso que no se puede vivir pensando en la poesía, ni trabajando mucho tiempo sobre poesía, sino que se trabaja el tiempo necesario, el tiempo que uno cree que es conveniente. Yo tenía cierta disciplina. Ahora mismo no estoy escribiendo poesía porque terminé de escribir un poemario, pero cuando estaba escribiendo ese poemario tenía cierta disciplina, cierto horario que cumplir, 2 o 3 horas, a veces 4 horas por la mañana. Pero supongo que eso es necesario. Hay que tener un hábito y un horario para poder llegar a una meta. Si no, llegamos siempre con un material poético evidentemente improvisado. Y yo no quiero caer en la improvisación. Yo sé que si hay perseverancia, constancia y disciplina, se puede llegar a escribir un libro interesante. No digo importante porque eso ya sería ser soberbia, pero por lo menos no, uno no puede, ningún poeta debería, ningún escritor debería atreverse a publicar un libro con poco esfuerzo. Deberíamos dar a cada libro el valor que se merece. No sé si estoy equivocada, yo hablo desde mi experiencia, solamente desde mi experiencia, no puedo estar en la mente de otro poeta, a lo mejor, o de otro escritor, a lo mejor para muchos escritores la literatura es un pasatiempo, una manera de sentirse, no sé, bien, digamos. A mí me hace sentir bien la poesía, pero me gusta mucho trabajar en cada obra. También escribo cuentos. Ahora mismo estoy escribiendo cuentos y me siento a gusto con los cuentos, pero les puedo asegurar que también trabajo a fondo. Eso significa que me meto en cada cuento a un análisis profundo de mi obra, voy buscando los errores y voy haciendo un trabajo de pulido. Pulido significa eso, mejorar todo lo que se pueda material. Es muy interesante esto que dice, ¿no, Rosángela? Porque ella tiene un horario específico, ¿no? Y hay poetas que no, hay una desorganización total, ¿no? Viven en un universo caótico. Incluso algunos escriben en servilleta mientras están en un bar, ¿no? Se le viene y dice, escribe ay, esto tengo que escribir antes de que se me olvide. ¿Sí? Sí. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Bueno, vamos a hablar un poquito de, ya que acaban de hablar, pero antes me viene a la memoria, porque mientras estaba leyendo el libro de Neruda, al que se refiere esta publicación, que es Los versos del capitán, ¿sí? Y usted citaba a Walt Whitman, ¿sí? Y él tiene un poema larguísimo que es Oh Captain, My Captain, ¿sí? Dedicado a Roosevelt, ¿sí? Así que es muy interesante esta línea que se puede trazar en la cuestión poética, ¿sí? Porque él tiene también esta cuestión de capitanear, ¿no? Ideológicamente y poéticamente también, que es lo que Neruda hace en determinado momento en su poesía y usted rescata, ¿no? Con la cuestión del mar que está presente tanto en Neruda y está presente en Whitman a través del río Hudson, ¿sí? Y está presente también en Lorca. ¿No es verdad? Pero vamos a pasar entonces al libro de cuentos que se llama El viaje, ¿sí? ¿Nos puede contar un poquito acerca de este volumen? Sí, porque en este volumen hay este cuento que es El viaje, sí, pero hay otros cuentos también, ¿no? Que es El cuervo, muy interesante, ¿no? Amalia busca novio, sí. Y aquí el prólogo yo lo estaba leyendo, pero El viaje. ¿Nos puede contar un poquito más acerca? Y también, mira, me pareció muy interesante porque este cuento en especial me vino a la memoria varias otras obras, ¿no?
en especial porque hay aquí en el contexto, es un contexto de mayores y hay niños también, hay un niño en especial, pero está dedicada a la memoria de su padre, ¿no? Este libro de cuentos, El viaje, es un libro donde creo que está escrito en mi biografía. Es un libro donde es un libro que reúne los cuentos que obtuvieron menciones honoríficas en algunos concursos literarios. Y es un cuento bastante viejo y les quería comentar, yo no tengo en en mis manos. Es notable cómo se van perdiendo los libros del autor. No sé qué pasó con ese ejemplar. Yo sé que hay en algunas bibliotecas, pero ya no tengo en en mi poder. De cualquier manera, me dio muchas satisfacciones, sobre todo por por los cuentos premiados. ¿Y qué les puedo decir? Es un libro inicial, un libro donde empecé a trajinar en en el cuento. Ahora, a cierta distancia, releyendo algunos cuentos, no me siento precisamente conforme, pero supongo que eso significa crecimiento. No podemos estar siempre conformes con una obra que publicamos hace más de 30 años. Para eso se supone que crecemos, que vamos, no sé si evolucionando, pero vamos ya tomamos distancia de ciertas cosas pasadas. Sí, pero eso no quiere decir que uno rechace la obra, ¿no? Como determinados autores que acaban alejándose tanto que dice, eso no vuelvo a publicar porque no se parece más a lo que es mi literatura actual. ¿O sí? ¿Me entiende? Porque algunos autores se alejan tanto de su literatura inicial que acaban por rechazarla y no querer volver a publicarla. ¿Es eso lo que pasa con este volumen? Yo creo que no me está escuchando. Pero vamos a volver aquí al cuento. Es el viaje. Me gustaría saber, esta dedicatoria al padre, ¿tiene algo que ver la inspiración del tema del cuento que está aquí o Ah, no? el viaje. Ah, Sí. ese es un cuento difícil, digo yo, no sé, habré hecho en forma muy apresurada. Si no me equivoco, es la historia de unos viejitos que están en una especie de asilo y esos viejitos están chochos, o sea que están muy mal ya mentalmente, están con la mente nublada por la arteriosclerosis, pero ellos creen, piensan de una u otra manera que están saliendo de allí. Es una visión un poco triste de de los asilos, porque sabemos que los asilos son lugares donde están los viejitos olvidados por sus parientes, pero de alguna manera u otra también refleja la realidad. Yo creo que los asilos nunca van a desaparecer, lastimosamente, porque tampoco van a desaparecer los parientes que ya no quieren cargar con aquellas personas mayores, que a veces ocasionan molestias, pero bueno, que terminan irritando. Estamos en desacuerdo con eso. Es una pena, pero es la realidad de de los asilos, de los lugares donde están recluidas aquellas personas que de una u otra manera son marginadas. Sí, son de alguna manera marginadas y también hay esta cuestión de que ellos se alentan mutuamente a adquirir un niño oriental. Eso me pareció algo así espantoso, ¿no? Esta idea es una idea de provocación, porque yo a la vez pensé en Capicúa, ¿no? El final y inicio de la vida. Es un cuento que leí hace años, como te dije, el libro ya no tengo en mi poder, pero no se me borra de la mente esa visión de los viejitos que ya son colocados así como depósitos humanos en cualquier lugar y refleja mucho nuestra realidad y va a seguir reflejando.
Muy bien. Desafortunadamente, como decía usted, ¿alguien quiere o tiene la idea de agregar algo más? Porque como la escritora no se acuerda, yo me acordé de un libro en especial mientras leía, es un libro más, no tan actual, no es de los últimos, pero es un libro de Walter Hugo May. Es este libro aquí, ¿sí? Que se titula La máquina de hacer españoles, ¿sí? También se pasa en una colectividad de mayores, ¿sí? En una residencia para mayores, y pasa algo bastante parecido a lo que está aquí. Desafortunadamente, esta realidad es una realidad que se repite en nuestra sociedad. Nuestra sociedad no está preparada, ¿cómo está preparada para recibir a los niños? ¿Sí? O por lo menos está preocupada por prepararse, ¿no? Montando escuelas, diversos protocolos, ¿sí? En nuestra sociedad. Lo mismo no pasa hacia los mayores. Por eso que preguntaba, ¿no?, acerca de lo que se pudiera comparar, que sería un Capicúa, la vida es igual al inicio y al final, ¿no? Y a ese propósito hay también un cortometraje, no sé si usted conoce, ¿no? Mi propuesta entonces, no sé si los demás conocen también, es justamente poner aquí el cortometraje rápidamente. Yo creo que es un trabajo vocacional. Yo creo que es un trabajo vocacional. Tienes que tener mucha paciencia, personalmente bastante disciplina, tienes que tener perseverancia y a veces pues también es muy divertido. Los primeros días que llegan aquí les tenemos que dar un poco de seguridad para que ellos puedan estar más tranquilos y relajados. Hay algunos que pueden hacerlo todo y algunos que, depende de la edad, no pueden hacerlo y les tienes que ayudar. Entonces, los que sí que pueden hacer las cosas, tienes que intentar que ellos por sí solos las hagan. Y si entonces ves que no pueden, intentas ayudarlos. Por ejemplo, comer, a veces hay que ayudarlos, hay que cambiarles los pañales cuando hacen sus necesidades encima. Y luego, pues bueno, también a veces pues suelen tener aquella nostalgia de no estar en casa y hay que calmarlos un poco. Evidentemente que siempre, cada día te aportan una cosa nueva, una sonrisa, una mirada, y cada día tienes cosas nuevas. Normalmente hay algunos que te requieren la atención todo el día. Entonces lo que hacen pues es hacer una pataleta. Si tú no estás por ellos, se pasan el día, podrían estar llorando todo el día. Y esto normalmente es la rabieta de, bueno, de alguna manera te está diciendo sin hablar que no quería estar aquí, ¿no? La despedida normalmente siempre es muy triste, puesto que, bueno, pasan a otra etapa, pero para nosotras pues los hemos tenido durante mucho tiempo y emocionalmente pues todo esto afecta. Es un trabajo duro en algunos momentos, de alguna manera es gratificante. Es una aventura. Trabajar con niños de 0 a 3 años cada día es diferente. Esto es lo que hacemos aquí en la escuela infantil.
Pues esto, este cortometraje toma como narración a una señora que trabaja en una escuela infantil, ¿sí? Sin embargo, pone las imágenes de una residencia de mayores, ¿sí? Fue la sensación que yo tuve al leer el cuento, ¿sí? Que era como un capicúa, ¿no? Y había esta, ¿no? Como la sociedad no está preparada, como está preparada para recepcionar a los nuevos seres humanos y no está preparada para seguir dando amparo a los que vamos teniendo menos capacidad, ¿sí? Vamos estando en esta sociedad cada vez que privilegia más a los jóvenes y desprivilegia al mismo paso a los mayores, ¿no? Pues esta es la sensación que he tenido. ¿Alguien quiere contribuir un poquito más? De lo contrario, seguimos adelante hablando de la biografía aquí para que ella nos pueda hablar un poquito más cuáles son sus proyectos, además de esto, ¿no? De la revista digital. Sí, Sí. simplemente agregar, querida profesora, que yo me inauguré hace unos 6 años como abuelo y entonces tengo un poco una visión bastante cercana a lo que es criar así a través de mi hijo mayor sobre todo, y recrear un poco también mi etapa de padre de 3 nietos, y sé lo que es difícil para ellos. Ahora yo creo que tuve una situación un poco más cómoda porque mi señora no tuvo necesidad de trabajar y cuidó de mis 3 hijos muy bien. Pero ahora que mi hijo y mi nuera trabajan en la misma profesión, sé lo que es difícil manejarse con la ausencia temporal. Pero como esto es una especie de metáfora, porque por lo que comentaste, también tengo otra historia en la familia que va mucho un poco con relación a ese tema, porque la hermana de mi esposa se recibió justamente de enfermera especializada en cuidado de estas personas en Alemania, y me tocó justamente el periodo que estuve sirviendo como embajador en Francia, ir a hacer visitas a mi cuñada en Alemania, y ella me invitaba o me invitó varias veces a visitar el trabajo que hacía. Y realmente es un trabajo que, como dijo la filmación, en cierta medida estaba adornada de algunas gratificaciones de las personas que reconocían su trabajo, pero que al final resultó en la renuncia de mi cuñada del trabajo. Tuvo que abandonar por lo pesado que es, porque la entrega a esas personas, la entrega física y también emocional, por lo visto fue muy grande, que ella terminó cambiando completamente de métier, de profesión en el trabajo. A mí me sorprendió su decisión, pero ahora que veo este video corto, me viene un poco en parte la explicación del por qué tomó esa decisión, por lo sensible, lo delicado y la carga emocional que sufren, que tienen estas personas encargadas de cuidar a las personas de edad. Simplemente eso quería agregar como una especie de un poco de comentario y de reflexión sobre el tema. Claro. Sí, yo creo que es un tema, como decía usted, muy, muy actual, aunque Delfina acaba de decirnos que es un cuento del que está alejada, ¿no? Pero es algo que nos toca como sociedad, ¿sí? Nos toca como sociedad, independiente del lugar donde estemos. Como usted, embajador, acaba de decir, Alemania, ¿sí? Que sería el país como ícono del primer mundo. ¿Sí? Tanto si pensamos en la industria farmacológica, ¿sí? La formación de médicos y todo el aparato social que hay alrededor de esa sociedad. Y si pensamos que estamos en esta sociedad que es mucho menos privilegiada, ¿sí? Aún así, allá hay los problemas que tenemos acá. O sea, como sociedad parece que no estamos preparados todavía para este lugar en el tiempo que todos tenemos que observar, ¿sí? Porque es un lugar también del tiempo a dedicarse, del tiempo de estar, del tiempo de abarcar
al humano como se debe, como también el principio de la vida. ¿Sí? Es muy compleja, Rosángela, y acaba de decir, el cuidado de personas mayores, ¿sí? Y la comparación es esta, ¿por qué la sociedad se prepara para recibir a los niños? Porque estos van a funcionar para una sociedad capitalista, ellos son un capital invertido, ¿sí? Mientras que los mayores ya no sirven más para ese capital. Así es, y haciendo un poco la diferencia de 200 millones de habitantes, pues el Paraguay quizás ya tenga 10 y Brasil tiene 210, hay Sí. 200 millones. La problemática es la misma. La señora Delfina nos acaba de decir muy brevemente que el Paraguay va a seguir teniendo el problema del cuidado de los ancianos. Y yo hace poco escuché acá la misma crítica de que el Brasil no se está preparando para el cuidado de sus ancianos en el futuro. O sea que haciendo esa abstracción de 200 millones, el problema es igual en general aquí, creo que en nuestro continente. Y la formación humana, ¿no? Porque estamos en un país de primer mundo, la persona no se siente preparada para estar en esta función. Sí, es algo muy triste. Sí. Pero vamos a seguir aquí. Pero Delfina, estoy viendo aquí que usted también ha publicado literatura infantil. ¿Sí? Sí, Nos tengo vas... un librito, tengo un libro chiquitito que se llama Carlitos y el hada mente sana, y es un libro muy pequeño, cuenta la historia de un niño que se vuelve con el tiempo adicto a celular, y es una realidad que todos vemos, es una pena. En cualquier casa existe ese Carlitos, o sea, ese chico adicto a celular. Y bueno, en este cuento, por supuesto, un cuento, el chico es salvado de la adicción por la abuela. No siempre aparece una abuela para salvar a un chico de la adicción al celular. Inclusive sabemos que los adultos son adictos, o sea que estamos metidos en la adicción de forma generalizada. Pocas son las personas razonables que entienden que esto, celular, es un elemento importante, pero no debería ser un elemento dominante en la vida de nadie. Sin embargo, la realidad demuestra que hay gente que tiene su vida ya ligada al celular. Ya yo no puedo decir nada sobre el tema. ¿Qué le vamos a hacer? Con que cada uno mejore su realidad, yo creo que ya estaríamos satisfechos. Y ese es el cuento. Y tengo otro cuento publicado en forma digital que se llama La rebelión de los animales, y que es la historia de unos animales, en realidad todos los animales de Chaco que vienen a Asunción protestando, vienen marchando, reclamando que ya no se tale sus árboles. Hay un mensaje en ese cuento, el mensaje de la flora que pide socorro, auxilio a través de los animales. Y son cuentos donde me inicié, digamos, en la literatura infantil, aunque yo creo que es una literatura difícil porque la mente infantil es una mente donde hay que saber entrar, hay que saber con qué elementos entrar, y eso les puedo decir. Muy bien, y por fin aquí estoy viendo que hay, y me gustaría saber si tiene que ver el título con lo que estoy imaginando, ¿no? Poemas desnudos. Sí. Bueno, es poema desnudo, pero en realidad nada más que eso. El título dice mucho, pero al leer el libro el lector se encuentra con otra cosa. Se encuentra con poesía. Poesía sobre la vida, el amor, la muerte, la ternura, Dios y todos aquellos elementos fundamentales de la palabra, de la expresión, porque finalmente esos son los temas fundamentales. De una u otra manera caemos en lo mismo: la vida, el amor, la muerte, la soledad, la distancia, la alegría, la paz, etcétera, etcétera. Mm. Sí, un otro poeta aquí brasileño había dicho que la poesía por sí misma, ella ya es una desnudez total. Perdón, Sí. Romila. Es que un poeta aquí en Brasil una vez dijo que la poesía en sí ya es una desnudez total. La forma como uno tiene que entrar en la poesía es quitarse todo, y esta es un trato en desnudo, ¿no? ¿Usted piensa igual? También, claro que sí, así mismo.
que no solo te convoca por una expresión de que uno tiene que desnudarse, sino también por la sensualidad, tanto del ritmo como también de a qué sirve la palabra. Claro, escribir poesía es eso, es desnudarse, pero tampoco es un acto suicida. Finalmente sabemos en el fondo que hay cosas que no vamos a decir nunca, pero de alguna u otra manera, a veces recurriendo a las metáforas o a las imágenes, decimos aquello que no hubiéramos querido decir. Y en forma inconsciente la poesía es como una especie de revelación de todo lo que escribimos. Pero sabemos nosotros los poetas que el buen gusto es lo que debe instalarse en la comunicación. No, no podemos caer en la vulgaridad, no podemos ser poetas locos, no podemos atrevernos a tanto. Hay un límite impuesto por el buen gusto. Pero aquí acabo de ver también que usted imparte talleres de poesía. ¿Y cómo es esto? Enseñar este quehacer que es algo tremendo, Sí, ¿no? yo coordino talleres de poesía. No es que yo enseñe a la gente a escribir poesía, porque nadie enseña a escribir poesía a nadie. No creo. Hay grandes negocios en torno a los talleres literarios, eso sabemos. Y a veces la gente aprende muchísimo, muchísimo en un taller. Depende de la persona que coordina esas charlas. Lo que yo hago es hablar con aquellos que gustan de la poesía y leerles, por supuesto, algún poema, 2 o 3 poemas en una clase y luego decirles, bueno, a ver qué opinan, qué piensan. Entonces entramos en un juego de opiniones muy interesante, porque yo creo que la opinión, el hecho de hablar sobre una obra ajena o sobre la propia obra, hace que el poeta, el comunicador, crezca de una u otra manera. Por supuesto, también sugiero títulos de obras que deberían ser leídas porque sabemos que hay libros que son indispensables en la formación de cada poeta. Sabemos que sin determinados autores no estaríamos escribiendo. Yo creo que sin Pablo Neruda, sin Federico García Lorca, sin Walt Whitman no hubiera podido quemar, entre comillas, ciertas etapas. Hay autores, hay poetas imprescindibles en la vida de todos los poetas, y me refiero a aquellos grandes que ya no están, y con seguridad más adelante van a aparecer otros, pero tenemos que reconocer que su presencia es importante en la poesía actual. Son los clásicos, Borges, Walt Whitman, como ya les dije, Pablo Neruda, Federico García Lorca, Rubén Darío también, porque él introdujo el- la rima, introdujo la métrica a la poesía eh, castellana. Instaló en América, creó un nuevo estilo. Y hay otros como él, muy importantes. Tal vez Amado Nervo, tal vez, digo, ¿verdad? Pero cada cual, cada poeta sabrá a quiénes tomar como padres. Muy bien, Delfina. Yo le agradezco muchísimo la participación. Me Bien. gustaría ver si alguien más le gustaría hacer alguna pregunta, alguna colocación. Otros Ángela nos ha dejado, me parece que tenía que ir a dar clases. A ver si alguien más tiene alguna colocación. Yo les Muy bien. agradezco también Yo le, muchísimo el tiempo, les agradezco la paciencia. Me sentí feliz, me sentí contenta, como si fuese que ustedes son mis amigos de toda la vida. Y en algún otro momento, por supuesto, que a lo mejor vamos a hablar, ya no sobre poesía, podríamos hablar sobre otras cosas más distendidos, más relajados, pero muchísimas gracias. Pasó una tarde agradable. Son ustedes personas muy preciosas, muy trabajadoras. Romilda, sos una gran persona. Noto que sos una persona muy sensible. Sabes comunicarte con la gente, hace que cada uno se sienta bien, hace que cada uno se sienta importante
y eso hay que agradecértelo. Así es que te agradezco públicamente y te deseo el mejor de los éxitos, que vayas siempre abriendo caminos tan importantes como este. Gracias, gracias por la compañía. Somos nosotros que le agradecemos aquí de la universidad. Muchísimas gracias. Delfina Acosta será siempre muy bienvenida y su obra monumental, digna de aprecio, y por supuesto si tenemos la posibilidad de traducirla, vendrá muy bien para que muchos más tengan acceso a ella. Y al embajador también le agradezco muchísimo. ¿Quieren cerrar hablando de algo? No, profesora, yo le agradezco. Creo que estamos llegando casi al final de la lista de participantes de este interesante curso sobre mi país. Es una oportunidad que me honra porque digamos que la Universidad de Campinas del Estado de San Paulo nos haya ofrecido esta posibilidad de presentar un pantallazo grande, amplio, abarcante de nuestra literatura, nuestra historia y otros aspectos que hablamos de hace ya unos 4 meses, un poco más, un poco menos, hace que uno se sienta reconocido y como usted habló que comenzaba su ciclo de literatura con el Paraguay, es otro motivo de honra. Vamos a hacer seguramente la evaluación la próxima vez. Usted me dice cómo quiere de aquí a una semana el formato de la conclusión, si quiere que invitemos también a todos los participantes que quieran hablar un ratito. La señora Delfina Acosta está invitada de nuevo a escuchar. Vamos a ver quiénes están en disponibilidad para que puedan participar de la clausura. Discutamos después en privado un poco el formato lo antes posible, así yo me pongo en campaña a contactarme con la ministra, con Delicia Villagra, con Susi, en fin, con todos los que participaron, a ver si están disponibles como para que puedan de una vez más intercambiar algunas informaciones y ver un poco cómo quizás se puede hacer también una evaluación de este curso en vía a poder reprisarlo, porque creo que todo esto queda grabado y seguramente va a ser objeto, motivo de interés de mucha gente y de otras universidades inclusive que ya manifestaron su interés en acceder a algunos de estos cursos, de estas charlas, de manera que podamos seguir teniendo presencia y mayor profundidad también, mayores detalles y particularidades de nuestra cultura en general aquí en el estado de San Pablo, donde nos identifican tantas cosas. De nuevo, muchas gracias, profesora Romilda, y vamos a ver cómo podemos darle el broche de oro en la última sesión. Muchas gracias a ustedes, a todos los participantes, a todos los interesados por el Paraguay. Muchas gracias, y así que seguimos hablando y ya nos mantendremos en contacto con relación a la próxima semana, ¿vale? Gracias. Buenas tardes una vez más, Delfina Acosta, muchísimas gracias, y siga escribiendo y brindándonos con una literatura maravillosa. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, chao.